Buen día, mi nombre es Karina Peña Palacios y el día de hoy a mí me toca presentar el tema de cáncer de pulmón de células pequeñas. Aunque mi tema, como bien lo dije, es específicamente de células pequeñas, a mí me gustaría iniciar dando introducción al tema en general del carcinoma pulmonar. Una vez entendiendo y familiarizándonos con el tema del cáncer de pulmón en general, ya después conociendo sus subtipos, que tenemos el de células pequeñas y el de células no pequeñas, ya enfatizaré un poquito más específicamente en el que me tocó, que es el de las células pequeñas o también llamado cáncer pulmonar microcítico. A lo largo de mi exposición hablaré sobre diferentes puntos que nos ayudarán a comprender mejor el tema, como definición, epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, fisiopatología, el cuadro clínico, estudios complementarios para el diagnóstico, patologías, tratamiento y medidas preventivas. Algunos de estos eh, los abarcaré en el tema en general de cáncer pulmonar y luego ya todos juntos sobre el cáncer pulmonar de células pequeñas. El carcinoma pulmonar, o también conocido como cáncer de pulmón, va a ser aquel que se forma en los tejidos del pulmón, por lo general en las células de la vía respiratoria. Este surge cuando las células comienzan a crecer, dividirse de manera normal y agresiva, también de una manera descontrolada, lo que nos va a ir originando esta masa de células conocida como neoplasia o tumor. El cáncer pulmonar representa la segunda neoplasia más frecuente en el mundo, con más de 2 millones de casos en el año 2020, y la primera causa de muerte por cáncer con 1.796.144 casos. En México, este representa la quinta causa más frecuente de cáncer, con 7.588 casos en 2020, y la quinta en mortalidad, con 7.500 casos en ambos sexos. En hombres representó la segunda causa en mortalidad, mientras que en las mujeres fue la décima en incidencia y la séptima en mortalidad. Este cáncer pulmonar ha sido la causa más importante de muertes por cáncer en los países industrializados. Durante mucho tiempo ha mantenido esta posición en los hombres de Estados Unidos y es responsable de aproximadamente un tercio de los fallecimientos por cáncer en este grupo de personas, aunque también se ha convertido en la principal causa de muerte entre las mujeres. Bueno, ¿qué factores de riesgo nos hacen predisponentes al desarrollo de este padecimiento? En primer lugar, y el más importante, tanto en cáncer pulmonar como en cáncer pulmonar específicamente de células pequeñas, el principal factor va a ser el tabaco. Este es responsable del cáncer pulmonar en un 80%. En contraposición, también existen otros factores como la exposición al asbesto, que quizá es la causa ocupacional más importante del cáncer de pulmón. Otros factores que también podemos ser expuestos a ellos en el lugar de trabajo puede ser el arsénico, el cromo hexavalente, el gas mostaza o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Sin embargo, aunque sin gran evidencia científica, se ha asociado también la dieta y la nutrición que llevan las personas, ya que se han demostrado riesgos más altos en personas con un bajo consumo de frutas y verduras durante la edad adulta. Otro carcinógeno pulmonar también es la radiación ionizante, y un factor de riesgo más es estar en familias con casos previos de cáncer de pulmón. Bueno, los carcinomas pulmonares asociados al tabaquismo aparecen mediante la acumulación de alteraciones genéticas múltiples y culminan en la transformación de las células progenitoras benignas pulmonares en células neoplásicas. ¿Esto cómo se va a dar? Gracias a la exposición a carcinógenos ambientales como los que se encuentran en el humo de tabaco o en las fibras de asbesto que les mencioné en la diapositiva anterior, inducen o facilitan la transformación. Es decir, la contribución de estos carcinógenos extrínsecos a la transformación maligna está modulada por las variaciones genéticas en los propios genes, afectando así a diferentes rutas o aspectos del metabolismo de los carcinógenos, como la conversión de procarcinógenos a carcinógenos y a su posterior inactivación. Esto
o sea, todos estos factores ambientales a los que vamos a estar expuestos van a ser modificados por moduladores internos. Esto probablemente va a afectar a genes específicos al desregular estas rutas importantes para permitir que se desarrolle así el fenotipo del cáncer. Bueno, los carcinomas de pulmón incluyen dos grandes grupos. El primero de ellos, el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Dentro de este se van a incluir los adenocarcinomas, los carcinomas epidermoides y de células grandes. Bueno, esta diferenciación entre los dos grupos se hizo principalmente ya que en el de células pequeñas ya existía metástasis en el momento del diagnóstico y no eran curables mediante cirugía. Por eso, el mejor tratamiento para estos era la quimioterapia con o sin radioterapia. Por el contrario, los cánceres de pulmón de células no pequeñas tenían más probabilidad de ser resecable y en general respondían mal al tratamiento con quimioterapia. O sea, su tratamiento de elección para estos sí podía ser quirúrgico, mientras que en los de células pequeñas no es así. Bueno, en esta tabla podemos ver un poquito de las diferencias entre estos dos tipos de cáncer. Histológicamente, en el de células pequeñas vamos a tener un citoplasma escaso, núcleos hipercromáticos pequeños, con un patrón de cromatina fina, nucleolos pocos evidentes, láminas difusas de células. En los marcadores neuroendocrinos, estos habitualmente van a estar presentes, ya que el cáncer pulmonar de células pequeñas, pertenece al grupo de cáncer de tipo neuroendocrino. Los marcadores epiteliales también van a estar presentes, la mucina va a estar ausente, la producción de hormonas peptídicas como la corticotropina, la hormona antidiurética, el péptido liberador de gastrina o la calcitonina, que estas van a tener un poquito que ver con los síndromes paraneoplásicos de los cuales les voy a hablar más adelante. Y una de las alteraciones de los genes supresores tumorales específico de las células pequeñas y el que tiene el mayor porcentaje de los casos es las de lesiones de 3P y las mutaciones de P53. Bueno, una vez que ya entramos un poquito en contexto sobre la enfermedad y sobre lo que es el cáncer pulmonar, ahora ya sabemos que existen estos dos tipos de cáncer, el de células pequeñas y el de células no pequeñas. Ahora sí, ya entrando bien en mi tema, empezaré con estos puntos importantes que les había mencionado, con su definición, su epidemiología, ya ahora sí del cáncer pulmonar de células pequeñas en específico. Bueno, ahora sí entrando específicamente, ya que conocemos los dos tipos, en el cáncer pulmonar de células pequeñas, este se va a definir, como su nombre lo dice, por un tamaño pequeño, un núcleo escaso, un núcleo discreto o ausente, cromatina nuclear finamente granular, una tasa mitótica alta, que es una característica muy importante de este cáncer microcítico, y una necrosis frecuente. El cáncer pulmonar de células pequeñas típico va a incluir a las células pequeñas en el 90% de los casos, mientras que existe otro que es combinado, el cual se caracteriza por componentes de células grandes también, o sea, de pequeñas y grandes combinadas. El tipo de cáncer se diferencia del no pequeño por su rapidez, tanto en la tasa de crecimiento como en el desarrollo de una metástasis. En esta imagen vemos algunas características de este cáncer pulmonar de células pequeñas, que este va a ser central, contiene nódulos neurosecretores, va a ser uno de los cánceres con más síndromes paraneoplásicos, tiene un mal pronóstico y, como ya mencionamos, tiene metástasis distantes a hígado, a cerebro y algunos otros órganos o tejidos. Ok, los carcinomas pulmonares de células pequeñas o de tipo microcítico, que también se les llama así, van a proceder de las células de Kulczycki, que estas van a ser, bueno, son células basales endocrinas secretoras de hormonas peptídicas, que estas son muy poco comunes en el epitelio bronquial de un adulto, pero son muy frecuentes en los pulmones fetales.
Estas células proceden de la cresta neural, perteneciendo así el cáncer pulmonar de células pequeñas al grupo de las neoplasias neuroendocrinas, como ya les había mencionado, de las que constituye su extremo más maligno, es decir, que tienen la capacidad de poder metastatizar. Bueno, estas células también ya les mencioné algunas características que son redondas, pequeñas y azules y son de origen neuroendocrino. Por las características de estas células en cuestión que ya les mencioné, al ser un carcinoma no diferenciado por el número de mitosis que va a tener, nos va a traducir que es un cáncer muy agresivo. Es por esto que el pronóstico de esta enfermedad sigue siendo muy malo, con una medida de supervivencia de tan solo 2 meses en el estadio metastásico, que más adelante les voy a hablar de los estadios, y en torno a solo 34 meses cuando la enfermedad está limitada al tórax. Bueno, conociendo ya que tenemos dos grandes grupos o dos grandes divisiones del cáncer pulmonar, que es el de células pequeñas y el de células no pequeñas, vamos a ver cómo es que estos se estadifican. La manera más común en la que se determina el cáncer pulmonar de células pequeñas es en dos estadios, el limitado y el extenso. El estadio limitado nos hace referencia a cuando el cáncer está reducido a un solo lado del tórax, mientras que el extendido ocurre cuando el cáncer de pulmón se ha extendido hacia otras partes del tórax o hacia otros órganos como el hígado o el cerebro, que como les mencioné, el de células pequeñas, pues en su diagnóstico ya se caracteriza por ser metastásico. Sin embargo, vamos a tener estos otros estadios que van del 0 al 5, que, bueno, en un estadio 0 vamos a tener a las células tumorales, van a seguir en su lugar en donde se originaron, es decir, que vamos a tener un tumor in situ. En el estadio número 1 vamos a tener una masa de menor de 4 centímetros que no se ha extendido, mientras que en el estadio 2 ya va a tener hasta 7 centímetros y va a estar extendida a los ganglios linfáticos más cercanos del tumor. En un estadio 3 ya puede tener cualquier tamaño y puede alcanzar los ganglios más alejados o estructuras vitales cerca del pulmón. En un estadio 4, este también va a ser independientemente del tamaño, como en el 3, pero ya va a estar metastásico a otros órganos como el cerebro, el hueso o el hígado. Eh, como ya les había mencionado, bueno, en el diagnóstico de un cáncer pulmonar de células pequeñas, generalmente ya cuando vemos a nuestro paciente ya está en un estadio 3 o 4 y pues el pronóstico de estos pacientes ya es desfavorable y lo mismo, la calidad de vida a partir de que se diagnostica este cáncer pues es poco favorable. De todos los cánceres de pulmón, tan solo el 10 al 15% es representado por el cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas, que a veces también se les conoce como cáncer de células en avena. Es decir, que el 85% restante pertenece al cáncer de células no pequeñas. Bueno, los factores de riesgo que vamos a tener dentro de este grupo va a ser todos relacionados con el consumo del tabaco, principalmente en un 80%. Sin embargo, no quedan exentos los demás, las demás exposiciones de las que les hablé antes, como el asbesto, el gas mostaza, el níquel, la radiación ionizante u algunos otros. La etiología del cáncer pulmonar de células pequeñas, bueno, dentro de este se han detectado múltiples defectos genéticos involucrados en la oncogénesis. Entre los más comunes se encuentran primeramente la mutación de P53 y la pérdida en la función del gen del retinoblastoma, que está presente en la mayoría de los pacientes con este cáncer pulmonar de células pequeñas hasta un 75 al 98%. En prácticamente todos los tumores de células pequeñas se observa esta de lesión de 3P en la región que contiene al gen supresor del tumor FIT. Otro hallazgo frecuente en la ganancia en número de copias en 7p22 que comprende al MAT1L1, la cual codifica la proteína MAT1 del punto de control del conjunto del uso mitótico.
También vamos a tener la amplificación del MYC en aproximadamente un 20%, que esta es una proteína reguladora que participa en muchas funciones celulares, como lo es la multiplicación, la maduración y la muerte de las células. Entonces, viendo esto, pues dichas mutaciones nos van a conferir un comportamiento agresivo y van a aumentar la supervivencia de las células carcinógenas, dándonos así un ambiente favorecedor para que se genere este tumor. Bueno, para iniciar con la fisiopatología y entender un poquito cómo es que se da el desarrollo de este padecimiento, vamos a ir paso a paso. Ok, la fisiopatología del cáncer pulmonar de células pequeñas implica una serie de cambios en nuestras células y tejidos del pulmón que van a llevar al crecimiento y a la propagación descontrolada de las células cancerosas. ¿Cómo se da esto? Bueno, vamos a tener diferentes pasos claves en la fisiopatología que nos llevarán a entender cómo es que terminamos con las células cancerosas invadiendo a nuestros órganos. El primer paso de ellos es la iniciación. Este cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico va a comenzar con mutaciones genéticas en las células pequeñas del pulmón. Estas pueden ser causadas por factores como el tabaquismo o la exposición a carcinógenos, como ya los mencionamos en los factores de riesgo, el asbesto, el níquel, el gas mostaza, todos estos, o a la radiación, que también ya mencionamos, a la radiación ionizante. Después de esto vamos a tener el segundo punto, que es la promoción. En este, ¿qué va a pasar? Una vez que ya tenemos nuestra célula mutada, esta va a comenzar a crecer y a dividirse de manera descontrolada, formando así un tumor. Una vez que ya tenemos el tumor, vamos a tener el paso número 3, por así decirlo, que este es la progresión. El tumor va a crecer y va a invadir a los tejidos circundantes, incluyendo a los bronquios y a los vasos sanguíneos. Una vez esto, ahora nuestro tumor o nuestra masa que ya vamos a tener va a adquirir la función de metastatizar. Ok, bueno, las células cancerosas se desprenden del tumor primario y estas se dispersan a través de la sangre o del sistema linfático a otros órganos, como el cerebro, los huesos o el hígado, que también ya habíamos hablado un poquito de este contexto, que una de las características del cáncer microcítico de células pequeñas es justo esto, que tienen una capacidad rápida de metastatizar. El quinto punto va a ser la invasión. Bueno, las células cancerosas van a invadir los tejidos del órgano afectado, formando la metástasis. Bueno, para entender ahora un poquito cómo es que se da el cáncer y cómo es que las células adquieren esta capacidad de proliferación y no sufren apoptosis y empieza todo este descontrol que al final de cuentas nos lleva a generar el tumor, lo voy a explicar con un ejemplo que es el PD1 y el PDL1 para comprender un poquito mejor pues la actividad del cáncer. Por sus siglas en inglés, PD1 significa muerte programada. Esta es una molécula de muerte programada, como su nombre lo dice, 1, que tiene dos ligandos, el PDL1 y el PDL2, que el PDL1 va a ser el que nos va a importar ahorita. El PDL2 en este tema no es muy importante porque juega más un rol en las enfermedades infecciosas o alérgicas. Bueno, vamos a tener las células T, que estas por medio de segundos mensajeros nos van a producir algunas sustancias en las que están el interferón gamma, la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas a su vez van a ejercer una reacción citotóxica en las células tumorales. Cuando las células T son continuamente estimuladas, llegan en una etapa de agotamiento o de fatiga y estas van a expresar en su membrana el PD1. Pero existen tumores que producen el ligando PDL1. Entonces, cuando ocurre esta interacción entre estas dos moléculas, la célula T deja de producir estas citocinas, el factor de necrosis tumoral
gamma, la interleucina 2 y el interferón gamma, perdón, y el factor de necrosis tumoral alfa. Dejan de destruir, entonces al dejar de producirte estas citocinas, lo que va a pasar es que se van a dejar de destruir las células tumorales. Ok, bueno, entonces esta interacción, esta unión entre estas dos células nos va a llevar a un agotamiento de las células T, pero se va a inhibir la apoptosis, es decir, que las células tumorales no mueren, por lo que va a haber un aumento en la sobrevida de la célula tumoral. Esto va a ser muy importante también en el apartado del tratamiento, por ejemplo, con más prevalencia en el de células no pequeñas, porque en la inmunoterapia existen fármacos anti-PD1 y anti-PDL1 que nos van a ayudar justamente a inhibir esta interacción entre estas dos células. Al igual que este ejemplo, las mutaciones como tal, lo que nos van a dar es un incremento en la proliferación celular, un incremento en la angiogénesis, un aumento en la capacidad de generar metástasis y una disminución en la apoptosis. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que las células neoplásicas van a generar cáncer cuando existe una acumulación de mutaciones de hiperfunción de oncogenes y por otro lado una mutación de hipofunción de genes supresores. Es decir, que le ganan la batalla para generar cáncer. Los oncogenes le ganan la batalla a los genes supresores de tumores. Bueno, como les mencioné en diapositivas anteriores, en las diferencias entre el cáncer pulmonar de células pequeñas y el de células no pequeñas, uno de los mecanismos principales en el de células pequeñas es la mutación del P53, que como vimos también en la fisiopatología en la diapo anterior, pues estas mutaciones nos van a llevar al incremento en la proliferación celular y en la disminución de apoptosis, lo que nos va a llevar a aumentar la capacidad de metástasis y a la formación del crecimiento tumoral. Pero bueno, la mutación del TP53 también les mencioné que es de las más predisponentes del cáncer microcítico en hasta un 80%. ¿Cómo se da esta mutación? Bueno, el TP53, que es el tumor proteín 53, que está situado en el brazo corto del cromosoma 17, se va a encontrar en el núcleo de todas las células de todo el organismo, donde este se une directamente al ADN. Bueno, una vez la proteína codificada por este gen va a regular el crecimiento y la división celular, controlando así el daño del ADN. Bueno, cuando el ADN se daña, este P53 nos va a ayudar a determinar si este ADN será reparado o si la célula se va a autodestruir. Pero cuando tenemos las mutaciones justo de este gen TP53, cambian aminoácidos en P53, lo que va a deteriorar la función de la proteína. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, sin un funcionamiento adecuado del P53, la proliferación celular no va a estar regulada de manera efectiva y el daño del ADN puede acumularse en las células. Dichas células pueden continuar dividiéndose de forma incontrolada, lo que va a llevar al crecimiento tumoral. Y así como sucede con esta mutación, va a suceder con las otras mutaciones que ya les mencioné que están dadas en el cáncer microcítico. Recapitulando un poquito, cuando vimos que existían estos dos diferentes grupos de cáncer pulmonar, el de células pequeñas y el de células no pequeñas, tenemos que hacer énfasis en que van a existir diferencias en cuanto a las mutaciones o alteraciones que van a tener estas células para producir el cáncer. Centrándonos en el de células pequeñas, las alteraciones de los genes supresores tumorales, por ejemplo, va a haber de lesiones de 3P, mutaciones de RB, mutaciones de P16 y mutaciones de P53. Estos van a tener porcentajes diferentes a las alteraciones que se presentan en el de células no pequeñas, por ejemplo. También va a haber reordenamientos de ALK, alteraciones de oncogenes dominantes como KRA o EGFR, que generalmente son más predominantes en el de células no pequeñas.
¿Por qué hacer énfasis en esta tabla nuevamente y en que nos quede claro que existen estos dos tipos de grupos de cáncer? Bueno, porque las mutaciones genéticas a nivel del cáncer pulmonar de células pequeñas o este cáncer microcítico va a ocurrir a través de varios mecanismos. Por ejemplo, las mutaciones somáticas, estas lo que van a detectar van a ser cambios en el ADN que ocurren en células somáticas, o sea, no germinales, durante la vida del individuo. Esto como resultado de errores en la replicación de ADN o en la exposición a carcinógenos que ya habíamos mencionado, igual como el tabaco, el asbesto, el gas mostaza y todos estos de los que hablamos un poquito en los factores de riesgo. También va a estar la inestabilidad genómica, que va a haber una pérdida o ganancia de material genético, lo que va a llevar a la alteración en la expresión de los genes. Vamos a tener también mutaciones en genes supresores tumorales que vimos en la tablita, que es en un alto porcentaje en los cánceres pulmonares de células pequeñas. En esta va a haber una inactivación de genes que normalmente frenan el crecimiento celular, como TP53 y RB1. Eh, También vamos a tener la activación de oncogenes, que estas mutaciones que activan genes, bueno, estas mutaciones que vamos a tener van a activar genes que promueven el crecimiento y la división celular, como MYC y ALK, que también hablamos un poquito de estos. Otra de estas va a ser la epigenética, que van a existir cambios en la expresión de genes sin alterar la secuencia de ADN, como en las otras que sí veíamos un daño, una alteración, en estas no lo va a haber, como la metilación del ADN o la modificación de histonas. Vamos a tener también la exposición a carcinógenos, como que son sustancias químicas o radiaciones que van a dañar el ADN y aumentan el riesgo de mutaciones que van a generar estas perturbaciones o estas alteraciones a nivel genético, la exposición a estos carcinógenos exógenos de los que ya hablamos en los factores de riesgo. También vamos a tener errores en la reparación del ADN. Van a existir defectos en los mecanismos de la replicación, de la reparación del ADN, perdón, que van a permitir la acumulación de estas mutaciones. Todos estos mecanismos pueden ocurrir en combinación y llevar a una acumulación de todas estas mutaciones que van a contribuir al desarrollo y a la progresión del cáncer pulmonar de células pequeñas. Bueno, para fines prácticos les voy a mencionar las principales manifestaciones clínicas del cáncer pulmonar en general. El primero de ellos es la tos con un 45 a 75%. Estas van a tener posibles causas y consideraciones pertinentes. La tos va a ser en tumores centrales que, como les mencioné, el cáncer microcítico es de origen central. También vamos a tener la disnea, que va a estar en un 40 a 60%, y este puede ser efecto de la extensión del tumor o de múltiples causas, por lo que su tratamiento exige identificar la causa por la que se está dando esta y va a requerir de administración de oxígeno complementario basado en gasometría. La siguiente va a ser la pérdida de peso, que se va a presentar en un 20 a 70% de los pacientes, y este va a ser resultado del síndrome metabólico en la mayor parte de las veces, aunque también puede ser secundario al compromiso de estructuras locales. Se administran esteroides o ácidos grasos esenciales como el omega 3. El siguiente va a ser el dolor torácico, que este está presente de un 30 a un 45%, y el origen incierto en enfermedad localizada al parénquima. En general indica compromiso de la pleura o de la parrilla costal, y el dolor de este se va a clasificar como somático, neuropático o mixto, y se va a utilizar la valoración EVA y se prescribe el esquema de analgesia de la OMS. Por último, la hemoptisis, que va a estar de un 25 a 35%, va a haber una expectoración con sangre que puede ser grave y en ocasiones mortal, y puede requerir de una toracotomía de urgencia. Casi siempre el origen del sangrado se localiza por medio de una broncoscopía, eritrocitos marcados o estudios de arteriografía pulmonar.
Además de los síntomas que mencionamos en la diapositiva anterior y pues a fines prácticos, como les mencioné, también vamos a tener un cuadro clínico específico de los pacientes con un cáncer pulmonar microcítico. Estos pacientes en su mayoría van a ser asintomáticos o van a presentar síntomas escasos en las primeras fases del padecimiento. Esto puede ser, como lo mencionamos, tos, expectoración con sangre y neumonías post-obstructivas. Estas van a ser consecuencias de la localización del cáncer, que puede ser de tres maneras, puede ser central, pariliar o mediastínico, que también mencionamos que la principal localización de estos cánceres pulmonares es central. Algunos otros síntomas que se pueden manifestar son molestias en el tórax o dolor, tos que no desaparece o empeora con el tiempo, tos con flemas o moco, dificultad para respirar, es decir, una disnea, sibilancias a la auscultación. También pueden presentar ronquera, dificultad para tragar, pérdida de apetito, por esto mismo pérdida de peso sin alguna razón, sensación de mucho cansancio, una fatiga extrema, hinchazón de la cara o de las venas del cuello. En una enfermedad avanzada también pueden presentarse, por ejemplo, ya cefaleas más fuertes, unas pérdidas de peso ya excesivas, anorexia y la fatiga que les mencioné. Pero bueno, en este cáncer pulmonar de células pequeñas puede, como mencionamos también en alguna parte de la exposición, generalmente cuando se hace el diagnóstico de estos, pues ya están en un estadio 3 o 4 donde ya son metastásicos. Es decir, que ya estos pueden diseminarse a cualquier parte del cuerpo mediante un proceso llamado metástasis, que pues también ya se los mencioné durante la exposición. Entonces, lo más común es que se disemine a los ganglios linfáticos, a otras partes de los pulmones, es decir, que deje de ser limitado y empiece a ser ya extendido, como lo hemos mencionado, porque ya no está en una sola parte, ya se diseminó, hizo metástasis, pues. También puede ser en los huesos, el cerebro, el hígado y las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué nos va a causar esta metástasis? Bueno, ya mencionamos lo que puede pasar cuando hacemos recién el diagnóstico de nuestros pacientes, que van a hacer estos síntomas o no van a presentar síntomas, pero ya cuando la evolución del cáncer ya es mayor, nuestro paciente va a presentar dolor óseo, dolor abdominal o en espalda, también puede presentar ese dolor de cabeza, debilidad, compulsiones, dificultad en el habla y va a haber aumento de los niveles de calcio en la sangre o reducción de los niveles de sodio, que estos van a tener relación con los síndromes paraneoplásicos, de los cuales les voy a hablar más adelante, que se relacionan con este tipo que tienen una gran relación en específico con este tipo de cáncer microcítico. Bueno, ahora tenemos el apartado de estudios complementarios para que nos van a llevar a un diagnóstico. Bueno, primero tenemos que saber que el médico, como primer punto, realizará una serie de preguntas, es decir, la historia clínica, para poder conocer así los síntomas y los posibles factores de riesgo que pueda tener el paciente. No sé, supongamos que es fumador de hace 50 años, con esta serie de preguntas, pues nos vamos a dar cuenta. El médico también hará un examen físico para poder así detectar signos o síntomas de cáncer de pulmón u otros problemas de salud. Si los resultados de este historial y del examen físico sugieren que o que el paciente pudiera tener cáncer de pulmón, ahora sí se van a realizar más pruebas. Estas pruebas pueden incluir estudios por imagen, biopsias de pulmón o ambos. Como tenemos aquí la primera, que es la radiografía de pecho, esta radiografía de pecho va a ser la primera prueba que el médico va a pedir para poder saber si hay áreas anormales en los pulmones, si algo se ve sospechoso y que su médico pueda ordenar otras pruebas a partir de esta.
Ahora tenemos la tomografía computarizada helicoidal de baja dosis, que esta nos va a permitir hacer una evaluación rápida y completa de los pulmones, con una mayor sensibilidad y una baja exposición a la radiación. Se ha demostrado que esta técnica puede identificar un mayor porcentaje de lesiones en un estadio precoz en comparación con con los otros estudios de imagen. Tenemos también la tomografía de emisión de positrones, que esta va a identificar la malignidad basada en el metabolismo de la glucosa mediante la medición de la captación fluor 18 fluorodesoxiglucosa, que en el cáncer de pulmón captará perfectamente el 18-FFDG y aparecerá como un punto caliente, que el punto caliente se refiere a un área del ADN que es posiblemente que mute o que cambie. Actualmente la PET se ha utilizado sobre todo para la estadificación clínica y la detección de la metástasis en el cáncer de pulmón. Bueno, vamos a tener otras pruebas como los biomarcadores a base de fluidos para el cáncer de pulmón. Dentro de los biofluidos que vamos a estudiar estaría la sangre periférica y sus componentes como las células, el plasma circulante y el suero. El aliento exhalado condensado, que es el EBC, la orina y el esputo, permitiendo así la obtención de grandes cantidades de muestras para un estudio mediante un método no invasivo, que es como una ventaja de este. En estos biofluidos se podría detectar el ADN alterado o metilado, el ARN mensajero sobreexpresado o el microARN o proteínas, ya que todo ello sería liberado en el microambiente extracelular a una velocidad que dependería de múltiples variables, siendo la más importante el crecimiento tumoral o la tasa de liberación. También tenemos la biopsia con aguja, que esta va a ser una extracción de un pedazo pequeño de tejido del pulmón para que un patólogo lo observe y determine si hay cáncer u otras enfermedades. El tejido puede extraerse con un broncoscopio, que es un instrumento delgado con luz que tiene una forma de tubo que se va a insertar a través de la tráquea hasta el pulmón. La biopsia puede ser por aguja fina o por aguja gruesa, hay distintos métodos. Otro estudio que podremos implementar para el diagnóstico de este padecimiento es la gammagrafía ósea, que en esta se va a inyectar una pequeña cantidad de material de baja radioactividad en la sangre que se va a acumular principalmente en las áreas anormales de los huesos. Este estudio, esta prueba puede ayudar a mostrar si el cáncer se ha propagado a los huesos. Sin embargo, esta prueba no es muy necesaria ya que a menudo los estudios PET generalmente pueden mostrar si el cáncer se ha propagado a los huesos. Por otro lado, tenemos la toracocentesis, que está, bueno, si se ha acumulado líquido alrededor de los pulmones, lo que podría suceder en un derrame pleural, los médicos pueden extraer algo de líquido para determinar si se debe a la propagación del cáncer al revestimiento de los pulmones, que pues en este caso sería la pleura. Haciendo un poquito de énfasis en cómo la radiografía nos va a ayudar a identificar un poquito el curso de nuestro cáncer, pues bueno, sabemos que ya hay datos generales que ya sabemos que, por ejemplo, corresponde al 15% de los tumores malignos del pulmón, que es de origen neuroendocrino y que habitualmente ya está diseminado al momento del diagnóstico. Este se va a localizar generalmente en bronquios principales o lobares y invade bronquios y provoca masas ciliares y o periliares de tamaño pues realmente significativo. Este se va a asociar con un extenso compromiso ganglionar metastásico ilear y mediastínico, de además metástasis a distancias precoces. Tiene un muy mal pronóstico y es asociado con tabaquismo, como ya lo vimos en los factores de riesgo. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en esta? En una radiografía de cáncer de células pequeñas, el tumor, como ya mencioné, se va a originar en un bronquio
el tumor se origina en este caso en un bronquio central, provocando una gran masa compuesta por un tumor y adenopatías mediastínicas bilaterales. Aquí vamos a ver que está comprimiendo e invadiendo la vía aérea principal, que es esta flechita negra que nos muestran en la imagen del lado izquierdo, y después las ramas arteriales y probablemente el esófago y la aorta descendente, que van a ser las flechas blancas que tenemos en la otra imagen. Y pues se advierte además pequeño derrame pleural izquierdo, que también se lo podemos medio ver en esta imagen. Bueno, como lo mencionamos desde un inicio, el cáncer pulmonar de células pequeñas pertenece al apartado de los cánceres neuroendocrinos. Por lo tanto, este es sinaptoficina y cromogranina positivo en la inmunohistoquímica. Como tiene células neuroendocrinas secretoras, se asocia a síndromes paraneoplásicos. Para hacer el diagnóstico citológico han de encontrarse agrupaciones celulares poco cohesionadas, con escasos o nulos citoplasmas, núcleos pleomórficos, imágenes de moldeamiento muy características. Este está constituido por células de tamaño pequeño, como su nombre lo dice, de tamaño más o menos de 3 linfocitos, citoplasma escaso, contornos citoplasmáticos mal definidos, cromatina granular fina y nucleolo ausente o pequeño. La imagen de un carcinoma de células pequeñas muestra núcleos hipercromáticos con nucleolos discretos, citoplasma escaso y mitosis muy frecuente, que es lo que le da esta característica que podemos ver más o menos en la imagen que les puse aquí en esta diapositiva. Ahora, con la ayuda de la inmunohistoquímica, esta nos va a permitir realizar una mejor clasificación del cáncer pulmonar y diferenciar los distintos subtipos histológicos. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, para saber con qué cáncer estamos lidiando, con qué cáncer está llegando nuestro paciente, no basta con decir, pues es un cáncer de células pequeñas o un cáncer de células no pequeñas. Bueno, con ayuda del patólogo vamos a poder nombrar a nuestro cáncer. Va a tener un primer nombre, un segundo nombre, un primer apellido y un segundo apellido. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, el patólogo nos va a decir el nombre, los dos nombres y el primer apellido, mientras que el biólogo molecular nos dirá el segundo nombre. Vamos a entrar en contexto. Bueno, el primer nombre, que es la clasificación general, va a ser mediante microscopía óptica con tinciones de hematoxilina y eosina. En este vamos a saber solamente si nuestro cáncer es de un cáncer pulmonar de células pequeñas o un cáncer pulmonar de células no pequeñas, que esto nos va a dar el primer nombre, como ya mencioné. El segundo nombre nos va a dar el subtipo histológico con el que estamos lidiando. En el caso del de células pequeñas, pues células pequeñas. Pero, por ejemplo, en el de células no pequeñas, nos va a orientar si este es un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. También, si por ejemplo la mutación del adenocarcinoma es en el NAPA o por ejemplo en el carcinoma escamoso en el P40 o en el P63. El primer apellido va a ser por la expresión de PDL1, que ya hablamos de esto, que va a ser mediante microscopía óptica con tinciones de PDL1. Y en este vamos a tener 3 estadios. Si la expresión del PDL1 es mayor o igual a 50, menor a 50 o menor a 1. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues para que esto nos va a orientar en cuanto al tratamiento que vamos a tener dependiendo del estadio de la expresión de PDL1, vamos a saber si, por ejemplo, nuestro tratamiento va a ir con quimioterapia más inmunoterapia, con fármacos anti-PDL1 o anti-PD1. Siguiendo con el segundo apellido de estudios moleculares, este nos va a ayudar a la secuenciación de ADN o de ARN o FISH, y en este se va a detectar mutaciones conductoras de, por ejemplo, EGFR.
para así la terapia vaya dirigida contra mutaciones específicas, como mencioné, por ejemplo, el EGFR. Y así vamos a tener mayor precisión sobre el cáncer que estamos tratando. Por ejemplo, el microcítico va a ser TTF1 positivo, napsina A negativo, como les mencioné, es sinaptofisina positivo y cromogranina A positivo. Bueno, como vimos en diapositivas anteriores en la fisiopatología, hablamos un poquito de este PD1, que era la muerte programada 1, que presentaban las células T en una etapa de agotamiento y con su ligando el PDL1. Bueno, esto va a ser un mecanismo de escape inmunológico por las células tumorales para así generar esta proliferación y la progresión del cáncer. Entonces, como mencionamos anteriormente, para saber realmente con qué tipo de cáncer estamos lidiando y saber así sus nombres y apellidos, debemos de solicitar la expresión también del PDL1, además de una inmunohistoquímica. ¿Esto para qué? En medida de la expresión del PDL1, ya sea mayor o igual a 50 o menor al 50%, vamos así a saber cuál va a ser el tratamiento de elección para poder combatir este tipo de cáncer con el que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en una monoterapia podemos hacer uso del pembrolizumab, que esta va a ser una inyección que pertenece a la clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, que esta nos va a ayudar, bueno, su acción consiste en ayudar al sistema inmunitario a poder retrasar o detener el crecimiento de estas células del cáncer. También el atezolizumab, que se usa sola o con otros medicamentos de quimioterapia para poder tratar determinados tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas, por ejemplo, en adultos. Sin embargo, también si tenemos una expresión diferente, por ejemplo, de PDL1 menor al 50%, se va a hacer el tratamiento con inmunoterapia y quimioterapia. Bueno, iniciando con los métodos de tratamiento. En primer lugar, la cirugía, que como habíamos mencionado antes, generalmente cuando un paciente con cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico llega, ya está en un estadio 3 o un estadio 4, que igual ya vimos los estadios y en estas fases ya el cáncer es metastásico, ya no es limitado ya no es limitado, ya está extendido y ya la cirugía no es una opción. Bueno, sin embargo, es posible realizar una cirugía solo si se encuentra en uno de los pulmones, que sería limitado, y en los ganglios linfáticos cercanos. Dado que este tipo de cáncer de microcítico de pulmón se puede presentar en ambos pulmones, no es común que se use la cirugía. Durante la cirugía, lo que el médico va a hacer es extraer los ganglios linfáticos para determinar si tienen cáncer. A veces se puede usar cirugía para extraer una muestra del tejido del pulmón para determinar el tipo exacto de cáncer del paciente, que es también lo que vimos en la inmunohistoquímica. O sea, en las cirugías también se puede hacer las biopsias para poder obtener muestras y determinar con qué tipo de cáncer estamos lidiando. Bueno, una vez que el médico ya haya extirpado el cáncer visible en el momento de la cirugía, es posible que algunos pacientes después de esto reciban quimioterapia o radioterapia después de la cirugía para poder destruir las células cancerosas que pudieron haber quedado. El tratamiento que se administra después de la operación para disminuir así el riesgo de que el cáncer vuelva o que sí, o sea, que renazca, se llama terapia adyuvante. Bueno, otra de las técnicas de tratamiento es la quimioterapia, que también, se sabe que en el cáncer microcítico es como el gold standard, o sea, el método de elección para el tratamiento. La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que usa medicamentos para interrumpir la formación de las células cancerosas, ya sea mediante su destrucción de las células o impidiendo su multiplicación o su proliferación.
Cuando la quimioterapia se toma por boca o se inyecta, en una vena o intramuscular, los medicamentos ingresan en el torrente sanguíneo y así pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo. Esta se denomina quimioterapia sistémica. Cuando la quimioterapia se coloca directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los medicamentos afectan sobre todo las células cancerosas de esas áreas específicamente. Esto se conoce como quimioterapia regional. La forma de administración de la quimioterapia varía según el tipo de cáncer y el estadio en el que se trate. O sea que esto nos va a redirigir una vez haciendo nuestra historia clínica, como ya lo habíamos mencionado, vamos a saber en qué estadio está nuestro cáncer, con qué tipo de cáncer estamos lidiando y así poder elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. Bueno, otra de nuestras alternativas del tratamiento contra el cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico es la radioterapia, que este es un tratamiento para el cáncer que usa rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para así poder destruir las células cancerosas o impedir que éstas crezcan o se multipliquen y proliferen. Para la radioterapia externa se usa una máquina que envía la radiación hacia el área con cáncer desde el exterior del cuerpo. La radioterapia externa se usa para el tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas y es posible que también se utilice como terapia paliativa para aliviar los síntomas y mejorar así la calidad de vida de nuestros pacientes. Además, en algunas ocasiones se administra radioterapia dirigida al encéfalo para de esta manera reducir el riesgo de que el cáncer se disemine al encéfalo, que una de las metástasis más frecuentes en el cáncer pulmonar de células pequeñas es justamente al cerebro. Bueno, también tenemos lo que es la inmunoterapia, que esta va a ser un tratamiento en el que el sistema inmunitario del paciente se va a usar para poder de esta manera combatir el cáncer. Se usan sustancias elaboradas por el cuerpo o en el laboratorio para de esta manera poder impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo contra el cáncer. Por ejemplo, cuando hablamos del PD-1 y el del PDL-1, lo que vimos es que había una cierta alteración en la vía que se debía de seguir. Entonces, al unirse esta célula tumoral a la célula T, iniciaba esta cascada de disminuir la apoptosis, aumentar la proliferación. Entonces, lo que se hace en la inmunoterapia es restaurar esta mutación que hubo. La terapia, por ejemplo, con inhibidores de puntos de control inmunitario es un tipo de inmunoterapia que se usa para el tratamiento de algunos pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio avanzado, que ya mencionamos que es en la mayoría de nuestros pacientes, un estadio 3 o un estadio 4. El atezolizumab y el durvalumab son tipos de inhibidores de PDL1 que dijimos que era el ligando que iban a presentar algunas células tumorales y que también hablamos ya un poquito de esta vía de PD1 y PDL1. Bueno, ya les mencioné las distintas alternativas de tratamiento que tenemos, como la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia. Sin embargo, desde hace más de 3 décadas, la base del tratamiento en el cáncer pulmonar de células pequeñas o microcítico es el doblete de quimioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los pacientes de pulmón con estadio temprano, ya les mencioné que la cirugía con intención curativa es el tratamiento de elección. Si tenemos un estadio 1 o un estadio 2, ¿no? Pero cuando el cáncer de pulmón está en un estadio avanzado, que puede ser 3B o 4, la cirugía ya no es una opción, porque este cáncer ya está tan diseminado, ya no hay manera de extirparlo y se utiliza la quimioterapia. Pero
Como les mencioné, en este cáncer se utiliza lo que es el doblete de quimioterapia. La quimioterapia usada en cáncer de pulmón es la quimioterapia basada en dobletes de platino. ¿Qué quiere decir esto? Dobletes significa que se usan dos fármacos y de platino que uno de ellos es un platino, ya sea el cisplatino o el carboplatino. El régimen platino-etopósido, que es el EP, es considerado el tratamiento de elección para el cáncer pulmonar de células pequeñas. Es decir, este es el gold standard del tratamiento. La dosis óptima y su programación no están bien definidas aún, pero se sabe que este es el tratamiento de elección en cuanto a este cáncer microcítico. Aunque ya vimos un poquito del gold estándar del tratamiento que van a tener estos pacientes ya diagnosticados con el cáncer pulmonar de células pequeñas, también como vimos en las primeras diapositivas, vamos a tener dos tipos de estadios dentro de esta clasificación del cáncer microcítico, que va a ser la limitada, que como mencionamos va a estar presente solo en un lado del tórax. Mientras tanto, también vamos a tener el estadio extendido o en diseminación, que pues como su nombre lo dice, este ya va a estar diseminado o va a ser o habrá hecho metástasis a algún otro órgano como el hígado, el cerebro, el corazón. Entonces, sí va a haber un poquito de variación en cuanto al tratamiento de cada uno de estos. En el tratamiento para el cáncer pulmonar de células pequeñas en estadio limitado, vamos a tener algunas opciones, como la quimioterapia combinada y radioterapia, que van a estar dirigidas al tórax. Después se va a administrar radioterapia dirigida al encéfalo para pacientes con respuestas completas. Otra de las opciones es la quimioterapia combinada solo para pacientes que a veces no reciben radioterapia, la cirugía seguida de quimioterapia, porque como también lo mencionamos, la cirugía nos va a ayudar a quitar estas células cancerosas. Sin embargo, el uso de la quimioterapia nos va a ayudar a deshacernos de algunos restos celulares que hayan quedado y así poder frenar la proliferación de estas células y la diseminación a otros órganos. La cirugía seguida de quimioterapia y radioterapia, también la radioterapia dirigida al encéfalo a los pacientes con respuesta completa para prevenir la diseminación del cáncer al encéfalo. ¿Esto por qué? Porque la radiación craneal se va a usar de manera profiláctica para poder así prevenir las recidivas en el sistema nervioso central y poder mejorar la supervivencia de los pacientes con un buen estado funcional, que tuvieron una buena respuesta o completa, ya sea completa o parcial, a la quimiorradiación para la enfermedad en estado limitado. En cuanto al tratamiento para el estadio diseminado o extendido, pues va a ser un poquito más complicado, si pudiéramos usar esa palabra, ya que como su nombre lo dice, este ya va a estar en un estado metastásico, generalmente en un estadio 4, en el que ya lo vamos a encontrar en otros órganos o tejidos. El tratamiento para el cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extendido va a incluir la terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario y quimioterapia combinada, que también ya hablamos de la quimioterapia o del tratamiento en doblete en el gold standard, la quimioterapia combinada, la radioterapia dirigida al encéfalo, a la columna vertebral, a los huesos u otras partes del cuerpo hasta las que se diseminó el cáncer, como terapia paliativa para así poder aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. También vamos a tener la radioterapia dirigida al tórax, que en ocasiones se administra a los pacientes que responden a la quimioterapia. También radioterapia dirigida al encéfalo de los pacientes con una respuesta completa para así prevenir la diseminación del cáncer al encéfalo, que también lo mencioné en el estadio limitado, que va a ser esta radiación craneal de manera profiláctica para así poder prevenir la recidiva en el sistema nervioso central y pues de alguna manera mejorar o aumentar la supervivencia en pacientes con un buen estado funcional.
Bueno, como medidas preventivas para poder disminuir nuestra predisposición al desarrollo de cáncer pulmonar, bueno, debido a que, como mencionamos en un inicio, en los factores de riesgo hay una evidente relación entre el hábito tabáquico y el cáncer de pulmón, una labor que vamos a tener como médicos va a ser promover la abstinencia del tabaco y ayudar a los pacientes que fuman a que dejen de hacerlo. Dejar de fumar puede disminuir, incluso hasta la mediana edad, puede disminuir o minimizar el riesgo subsiguiente de cáncer de pulmón de una persona, y el abandono de este hábito antes de la mediana edad evita más del 90% del riesgo atribuible al tabaco. Bueno, muy aparte del hábito tabáquico, también bueno, no lo mencioné al principio en factores de riesgo, pero por ejemplo, personas que vivimos en ciudades muy contaminadas, que somos fumadores pasivos, también podemos empezar a cambiar un poquito nuestro estilo de vida para poder disminuir este riesgo. También evitar la exposición a los factores extrínsecos, como mencionamos, el asbesto o el gas mostaza o todos estos, e incluso yo creo que uno de los más importantes es el mejorar nuestros hábitos como personas. Ya que mencioné que no hay como una evidencia concisa sobre la relación entre la dieta y nutrición en cuanto al cáncer, sí mencionan que tiene una estrecha relación, por ejemplo, en que adultos disminuyen su consumo de frutas y verduras, y esto está relacionado de alguna manera con el desarrollo del cáncer. Entonces yo creo que el mejorar estos aspectos, el ser personas saludables en muchos ámbitos, hacer ejercicio, comer bien, nos ayudará a ser menos predisponentes al desarrollo del cáncer. Antes de continuar con nuestro tema y antes de ver los síndromes paraneoplásicos que se van a desencadenar en base al diagnóstico de cáncer pulmonar de células pequeñas, un punto importante es ver qué pronóstico y qué supervivencia van a tener nuestros pacientes con este cáncer microcítico. Bueno, independientemente del estadio en el que se encuentren, que ya habíamos mencionado que generalmente el diagnóstico de estos se hace en un estadio 3 o un estadio 4, para los pacientes con cáncer pulmonar de células pequeñas, el pronóstico que van a tener es insatisfactorio, a pesar de las mejoras que se ha tenido en los últimos años en el diagnóstico y en el tratamiento de este. Sin tratamiento, el cáncer pulmonar tiene una evolución clínica más maligna entre todos los tipos de cáncer de pulmón, con una media de supervivencia de 2 a 4 meses a partir de que se hace el diagnóstico. Pero, pues, casi un 10% de las personas con cáncer de pulmón permanecen sin la enfermedad 2 años a partir de que se inició el tratamiento, periodo en el que pueden aparecer la mayoría de las recidivas. Aunque estos pacientes están en riesgo de morir por cáncer, están en riesgo de morir por cáncer de pulmón, tanto en el cáncer de células pequeñas como en el de no pequeñas. La tasa de supervivencia de ellos es general de unos 5 años más o menos, y oscila entre el 5 al 10% de los pacientes. Aunque en un inicio mencioné que independientemente del estadio todos van a tener un mal pronóstico, un factor muy importante sí es la diseminación de esta enfermedad, ya que los pacientes con en un estadio limitado y en cuanto al cáncer de células pequeñas van a tener un mejor pronóstico que los pacientes que tengan una enfermedad ya diseminada. Nuestros pacientes con la enfermedad limitada van a tener de cierta manera un mejor pronóstico, y la mediana de supervivencia de estos va a ser de 16 a 24 meses. Y por otro lado, los pacientes que se van a encontrar ya con una enfermedad diseminada, la mediana de su supervivencia va a ser de tan solo 6 a 12 meses con el tratamiento vigente que se tenga. Un apartado dentro de este tema del cáncer pulmonar son los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos se generan en todo tipo de cáncer, tanto de células pequeñas como el de células no pequeñas, como adenocarcinomas. Sin embargo, el cáncer de células pequeñas o el cáncer pulmonar microcítico es uno de los cánceres que desarrollan más de estos síndromes. Pero bueno, ¿qué son los síndromes paraneoplásicos?
Estos van a ser un grupo de síntomas que se pueden presentar cuando las sustancias liberadas por algunas células cancerosas van a perturbar el funcionamiento normal de las células y de los tejidos cercanos. El tratamiento principal de los síndromes paraneoplásicos debe de ser no al síndrome, sino al propio tumor que los origina, asociado a un tratamiento que module y bloquee la respuesta inmune anormal. Es decir, que estos van a aparecer subsecuentes al tumor que ya desarrollamos, al cáncer que ya desarrollamos. Van a ser como una consecuencia en base a las células cancerosas que vamos a tener, debido a que estas van a empezar a liberar diversas sustancias que se liberan de manera normal en el cuerpo, pero claramente con una alteración que pues va a llevar a desarrollar este síndrome. Existen varios de estos síndromes paraneoplásicos relacionados con el cáncer pulmonar. Tenemos síndromes cardiovasculares, gastrointestinales, hemáticos, metabólicos, dermatológicos, entre muchos otros. Sin embargo, existen algunos que predominan más en el de células pequeñas y otros que predominan más en el de células no pequeñas. Por ejemplo, de los predominantes en células, en el cáncer pulmonar de células pequeñas, vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética de difícil diagnóstico, que va a estar dentro de los metabólicos, por ejemplo. También el de producción de hormonas adenocorticotrópicas, ectópicas, que esto nos va a dar una alta concentración de la ACTH, que también va a estar dentro de los síndromes paraneoplásicos metabólicos. Vamos a tener algunos, bueno, que el de la ACTH nos va a dar lo que es el síndrome de Cushing, que más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, y también vamos a tener otros como el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, que también va a estar dentro de estos síndromes paraneoplásicos en los cardiovasculares. Más adelante les voy a hablar un poquito de cada uno de estos y cómo es que generan las células cancerosas estas perturbaciones para llevar a cabo el desarrollo de estos síndromes. Como les mencioné, en el cáncer de pulmón de células pequeñas va a ser uno de los cánceres que presentan más síndromes paraneoplásicos. Uno de ellos es el SIAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética de difícil diagnóstico. ¿Esto qué es? Bueno, el SIAD es una hiponatremia secundaria a una retención hídrica por aumento del ADH. La etiología de este síndrome puede ser por varios factores, por ejemplo, del sistema nervioso central, que puede ser por infecciones, por un TCE, una cirugía hipoficiaria, por fármacos como la carbamazepina o la oxitocina, por otros como el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, el que a nosotros nos importa es el pulmonar, que es específicamente el cáncer microcítico. En la clínica vamos a tener dos estadios, que por ejemplo es el leve, en donde el sodio va a estar mayor a 130 o 135 y el paciente va a presentar cefaleas, náuseas, vómito o temblor, y el grave, que es donde el sodio está menor al 125. Aquí nuestro paciente ya va a tener edema cerebral, convulsiones y hasta coma. Bueno, el SIAD es causado frecuentemente por un carcinoma microcítico de pulmón debido a la secreción ectópica que va a haber de la ADH, la cual induce un exceso de agua corporal total debido a una disminución en la excreción de agua libre de electrolitos. Aproximadamente el 10% de los pacientes que tienen carcinoma microcítico de pulmón van a presentar el SIAD. En palabras más simples, la inapropiada secreción se refiere a que tenemos altos niveles de hormona antidiurética.
Esto se va a dar porque, bueno, estos niveles elevados se van a dar porque estas células tumorales del pulmón van a estar produciendo esta hormona antidiurética que claramente va a dar unos niveles por fuera de lo normal que debería de estar secretando nuestras glándulas, ¿no? Al igual que con la mayoría de los síndromes paraneoplásicos, la mejor terapia para el SIAD es el tratamiento inicial del cáncer pulmonar de células pequeñas subyacente. El SIAD generalmente se resuelve tras el inicio de la quimioterapia del cáncer de 1 a 4 semanas después en la gran mayoría de los casos. Entonces lo que debemos de tratar en sí es el cáncer como tal y no el síndrome paraneoplásico en este caso. Otro de nuestros síndromes paraneoplásicos relacionado con el cáncer pulmonar de células pequeñas es el de la producción de hormonas adenocorticotrópicas ectópicas, es decir, que en este vamos a tener altas concentraciones de la ACTH, lo que nos va a llevar al desarrollo del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing puede deberse a la secreción ectópica de hormona adenocorticotrópica de un tumor no hipoficiario. Este síndrome, bueno, el síndrome de Cushing se va a clasificar como dependiente de la hormona adenocorticotrópica de origen hipoficiario en un 80 o un 85% o ectópico de un 15 a un 20% y va a tener también el independiente de la ACTH, que es de origen adrenal. En el 5 al 15% de todos los casos, el síndrome de Cushing se debe a un tumor ectópico, que son tumores neuroendocrinos y algunos tumores de órganos sólidos, que como mencionamos, el cáncer pulmonar de células pequeñas entra en la división de tumores neuroendocrinos. Normalmente la glándula pituitaria en el cerebro es la que controla cuánto cortisol liberan las dos glándulas suprarrenales al torrente sanguíneo. Bueno, la glándula pituitaria envía las señales a las glándulas suprarrenales al producir la hormona corticotrópica, también conocida como la ACTH, que ya les mencioné por sus siglas en inglés, o corticotropina. Cuando las glándulas suprarrenales detectan la presencia de la ACTH, pues lo que van a hacer es producir más cortisol. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en el cáncer pulmonar? Con un tumor la presencia del tumor puede interrumpir este mecanismo, ya que los tumores pueden tanto producir cortisol extra directamente en su propio tejido o producir la ACTH extra, lo que alguna de estos dos va a llevar a estimular la producción de más cortisol, lo que nos va a llevar al desarrollo de este síndrome. Un síndrome paraneoplásico más que tenemos sobre el cáncer pulmonar de células pequeñas es el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. El mecanismo por el cual el tumor participa en estos síndromes es que en el desarrollo de este síndrome parece consistir en la formación de anticuerpos séricos de inmunoglobulinas G que interfieren con el funcionamiento de varios de los componentes extra e intracelulares de los canales del calcio presinápticos, dependientes del voltaje de la unión neuromuscular. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que debería de suceder es que tenemos nuestra neurona con estos botones sinápticos que van a tener dentro de ellas este neurotransmisor que es la acetilcolina, la cual a la entrada de calcio va a hacer que se libere, lo que va a generar la contracción, que es lo que debería de pasar. Pero ¿qué va a pasar en este síndrome? Se van a generar estos anticuerpos, los que van a interferir con este funcionamiento que van a hacer que el calcio no entra a la neurona. Entonces, al no entrar el calcio en la neurona, no van a poder liberar este neurotransmisor, que es la acetilcolina, por lo cual no se va a dar la contracción, que es lo que debería de pasar de manera normal. Entonces, ¿qué van a desarrollar los pacientes? Los pacientes van a desarrollar una miastenia. En el cuadro clínico vamos a tener que nuestros pacientes van a presentar debilidad asimétrica que inicia en miembros inferiores y asciende hasta llegar a los ojos. La debilidad de estos disminuye con el ejercicio. Bueno, como hemos estado viendo, los síndromes paraneoplásicos van a ser un conjunto de síntomas
que van a aparecer en localizaciones alejadas del tumor o debido a su metástasis. Aunque no se ha esclarecido la patogenia de estos síntomas pueden ser secundarios a sustancias secretadas por el tumor o anticuerpos dirigidos contra tumores que presentan una reacción cruzada con otro tejido. Es decir, un punto importante que debemos aclarar aquí es que podríamos decir que se hace una división de los síndromes paraneoplásicos, que van a ser aquellos que, como mencioné, van a secretar sustancias, que las células cancerosas de este tumor van a secretar sustancias o anticuerpos, pero también va a existir el otro tipo de síndromes paraneoplásicos, por así decirlo, que van a ser los invasivos, como el que les voy a mencionar, que es el síndrome de la vena cava superior, que este no se da por la secreción de la adenocorticotrópica, como los que ya mencionamos. Sin embargo, este es más a manera de consecuencia de que exista una metástasis en este cáncer microcítico. Vamos a tener también lo que es el síndrome de la vena cava superior, que esto va a ser una disminución del drenaje de la vena cava, como bien lo dice su nombre. Entre un 2 a un 4% de los pacientes con cáncer pulmonar van a desarrollar un síndrome de vena cava superior en algún momento de la evolución de la enfermedad. Eh, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma no microcítico con un 50%, pero en segundo lugar también tenemos el carcinoma microcítico con un 25% de los casos. Su menor incidencia se debe a que la localización de este y a su rápido crecimiento en la parte central de las vías respiratorias. No es común verlo en la periferia del pulmón. En estos pacientes la obstrucción en su mayoría es extrínseca por compresión del tumor o de los ganglios linfáticos con enfermedad metastásica, y en la minoría de los casos es por una invasión directamente de la vena cava superior. Clínicamente, en los pacientes con este síndrome vamos a encontrar un paciente con disnea, congestión y tensión facial, una sufusión, tos, dolor torácico y una disfagia también. Bueno, como vimos en un principio antes de empezar a hablar sobre los síndromes paraneoplásicos, existen un sinfín de estos relacionados con el cáncer pulmonar, como los cardiovasculares, en donde entra la tromboflebitis, los neuromusculares, demencia, encefalitis límbica, neuritis óptica o retinopatía. También tenemos los gastrointestinales, en donde está el síndrome carcinoide, la anorexia, la caquexia, los hemáticos con eritrocitosis, leucocitosis, los metabólicos que hablamos de ellos, la hormona adenocorticotrópica, la hormona antidiurética, donde está también la hipercalcemia, por ejemplo. También tenemos los dermatológicos, donde está la acantosis pigmentaria y algunos otros como el síndrome nefrótico o la fiebre. Sin embargo, estos de los cuales yo les hablé, por ejemplo, el síndrome de Lambert-Eaton, y todos estos son los que están un poquito más relacionados con el cáncer pulmonar de células pequeñas, porque pues algunos otros están en un porcentaje más relacionados con el cáncer pulmonar de células no pequeñas. A manera de resumen, y lo que nos debería de quedar claro al terminar esta exposición es que, por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas también lo conocemos como cáncer eh, de pulmón microcítico, es de origen neuroendocrino, que es un tipo de cáncer que se origina en las células pequeñas del pulmón, que las principales causas o etiologías del desarrollo de este son el tabaquismo, la exposición a carcinógenos, la radiación y la genética, que también va a ser un factor predisponente muy importante. Los síntomas dentro de esta son la tos persistente, el dolor en el pecho, la fatiga, la pérdida de peso o la disnea.
Y en cuanto a su fisiopatología, también mencionamos las mutaciones genéticas de esta, que las principales alteraciones van a ser en genes supresores tumorales como el TP53 o el RB1 y la activación de oncogenes como el MYC o el ALK y la invasión y metástasis que dan estos hacia la proliferación de las células para así desarrollar el cáncer, el tumor. Que existen dos tipos, que es el cáncer pulmonar clásico, bueno, células pequeñas clásico, y el combinado, que el clásico solo va a incluir células pequeñas, y el combinado, como su nombre lo dice, va a tener tanto células pequeñas como algunas células grandes. Que su diagnóstico puede ser a través de una biopsia, de una tomografía computarizada o de alguna resonancia magnética, que generalmente este se va a diagnosticar, bueno, que cuando ya diagnosticamos a un paciente con cáncer pulmonar de células pequeñas, como estos suelen ser metastásicos y de una evolución muy rápida, nuestro paciente ya va a estar en estadios muy altos o en estadios graves con un estadio 3 o 4, en el cual su tratamiento ya no va a poder ser quirúrgico. Dentro de los tratamientos tenemos la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, inmunoterapia, este, pero pues dijimos que el principal tratamiento dentro de este era la quimioterapia más la radioterapia o quimioterapia de doblete, que también lo mencioné, que el pronóstico de estos pacientes va a ser un mal pronóstico debido a la agresividad del tumor, que la supervivencia media es de 5 a 7 meses sin tratamiento y que pues es un, es un cáncer no diferenciado, lo cual nos va a traducir que es un cáncer bastante agresivo. Espero que hayan quedado claro todos los puntos y haya desarrollado bien el tema. Esto es todo por mi parte.